La semana 1, cantidades físicas y adición de vectores. Veamos la siguiente diapositiva. Lo que vamos a ver, como dice acá, cantidades físicas, una cantidad física es la longitud. La longitud es cuando medimos, bueno, comparamos la longitud de un cuerpo con la unidad patrón, que es el metro. También tenemos acá la balanza, que mide el peso de los cuerpos, ¿no? Comparando, ¿no? con la unidad de masa, que es el kilogramo. El tiempo, acá tenemos el reloj que va a comparar la cantidad física, el tiempo, ¿no? Con la unidad patrón, que es el segundo. Bien, la física se ocupa de la comprensión y descripción de los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales que vamos a ver son los fenómenos físicos. Un fenómeno físico es aquel que tiene dos características fundamentales, ¿no? La materia no cambia o no cambia el cuerpo, mejor dicho, no cambia el cuerpo, y es reversible, o sea que el cuerpo va a regresar a su posición inicial una vez que cesa la causa que ha producido el fenómeno. ¿Cuáles son los fenómenos físicos que vamos a estudiar? Por ejemplo, la dilatación, ¿no? Cuando a un cuerpo se le da calor, el cuerpo se va a dilatar. Se le da calor a un cuerpo, ese calor es una forma de energía que hace que las moléculas del cuerpo comiencen a vibrar. Al vibrar, ¿no? Al vibrar las moléculas va a adquirir mayor volumen, o sea, se va a dilatar. Una vez que el calor que se le da al cuerpo cesa, el cuerpo se enfría, pierde calor y regresa a su volumen inicial, ¿no? Entonces, netamente es un fenómeno físico. También tenemos como fenómeno físico la ebullición del agua, la caída de un cuerpo, inclusive hasta patear un balón, ¿no? Muy bien. Un principio físico es una comprobación que indica una propiedad general de un fenómeno natural. Por ejemplo, en el caso de la dilatación, tenemos que hay una ecuación que expresa la dilatación, ¿no? El volumen final va a ser igual al volumen inicial, entre paréntesis, 1 más gamma, que es un coeficiente de dilatación volumétrico, por la variación de temperatura. O más fácil aún, tenemos que el volumen final, la velocidad final, por ejemplo, de un cuerpo, ¿no? Ustedes han visto en cinemática, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? Son ecuaciones matemáticas o ecuaciones físicas, como dice acá. Se expresa con exactitud en la forma de una ecuación matemática, ¿no? Llamada ecuación de la física. Por ejemplo, la velocidad final de un cuerpo que parte, digamos, del reposo. Del reposo significa que tiene una velocidad inicial igual a 0, ¿no? Una cierta aceleración y después de un cierto tiempo va a tener una cierta velocidad final. Las ecuaciones de la física constituyen la receta para diseñar instrumentos de medida que permiten la comprobación experimental del principio. La medición en la física. La medición es una técnica mediante la cual se le asigna un número a una propiedad física, como resultado de compararla con otra similar tomada como unidad patrón. A cada propiedad física medible se le asigna un nombre llamada cantidad física, como estábamos hablando, ¿no? En general, cuando se tiene una propiedad física medible, se cumple la correspondencia. Por ejemplo, queremos ver el tamaño, es la propiedad física el tamaño, la cantidad física sería la longitud. La propiedad física la inercia, la cantidad física sería la masa. Cuanto más grande sea un cuerpo, va a tener mayor inercia. La inercia es una propiedad de los cuerpos, ¿no? Mediante la cual el cuerpo trata de quedarse en la posición que estaba. Si estaba en reposo, tiende a quedarse en reposo. Y si está en movimiento, tiende a seguir en movimiento. Una propiedad física, la vibración. La vibración, ¿no? Se va a medir con el tiempo.
Dentro de las cantidades físicas, les preparé un material, pero no, lamentablemente, voy a ver por qué no ha salido. Las cantidades físicas se dividen por su, ¿cómo se definen? Se definen como cantidades fundamentales y cantidades derivadas. Las cantidades fundamentales del enorme grupo de cantidades físicas, ¿no? Una cantidad física es todo aquello entonces que se puede medir, ¿no? Y le vamos a asignar un número y una unidad. Por ejemplo, podemos medir la longitud, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, el impulso. Y de todo ese gran grupo de cantidades físicas, tenemos las cantidades fundamentales. Las cantidades fundamentales se la va a agrupar, como dice acá, en el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades. A ver, en el Sistema Internacional de Unidades, el Sistema Internacional de Unidades consta de 7 cantidades fundamentales. Tenemos a la longitud, a la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. La unidad básica para la longitud, como les estaba diciendo, es el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, la intensidad de corriente eléctrica el ampere, no amperio, porque el físico se llamaba Marie Ampere, ¿no? Marie Ampere, no era amperio. El sistema internacional hace honor al nombre del científico. La temperatura, la unidad es los grados Kelvin, la cantidad de sustancia la mol y la intensidad luminosa la candela. Para el metro, su símbolo va a ser M minúscula y su dimensión para las fórmulas dimensionales o ecuaciones dimensionales va a ser L mayúscula. Para el kilogramo tenemos su símbolo kg y su dimensión va a ser M mayúscula. El tiempo, ¿no? La unidad es el segundo, su símbolo S minúscula, sin ponerle siquiera punto a S nada más, y su dimensión va a ser T mayúscula. Para la intensidad de corriente eléctrica tenemos el ampere, su símbolo A mayúscula. ¿Y por qué acá minúscula y acá mayúscula? Porque proviene de un nombre propio, como les decía, a Marie Ampere, ¿no? Era un científico, un físico francés. La temperatura se mide en grados Kelvin, su símbolo también es K mayúscula porque proviene de un nombre propio. La temperatura, su dimensión va a ser teta mayúscula. La cantidad de sustancia, su unidad básica es la mol, su símbolo no tiene, se le pone mol también, pero en minúscula, y la dimensión de la cantidad de sustancia viene a ser N mayúscula. La intensidad luminosa, la unidad básica es la candela, su símbolo CD minúscula, y su dimensión J mayúscula. La combinación de estas 7 magnitudes fundamentales van a dar a las demás magnitudes que se llaman magnitudes derivadas, que se van a expresar en función de estas 7. La combinación de estas 7 dan lugar a las demás cantidades derivadas, ¿no? Por ejemplo, vemos acá que no está la velocidad. La velocidad entonces es una cantidad derivada. Acá tampoco vemos a la fuerza, no vemos a la densidad, no vemos al impulso, a la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces esas son cantidades derivadas. Vamos a aplicar ahora el análisis dimensional. Muy bien. Es el procedimiento que permite comprobar si una ecuación física es dimensionalmente homogénea. La ecuación dimensional o fórmula dimensional o simplemente dimensión, escuchen bien, ecuación dimensional, fórmula dimensional o simplemente dimensión, es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación. Indica las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades y es de la forma. A ver, si tenemos acá la dimensión de una cantidad X,
va a salir en función de, digamos, de la longitud, su dimensión es L mayúscula, de la masa M mayúscula y del tiempo C mayúscula. De repente, si hubiese la cantidad de sustancia, le ponemos una N mayúscula elevado también a un exponente. Por eso aquí están los puntos suspensivos. O sea, puede ser las las dimensiones de las 7 cantidades fundamentales. De la temperatura, como le digo, se pone teta, ¿no? De la cantidad de sustancia N, de la intensidad luminosa J mayúscula, ¿no? A, B, C son números enteros o también pueden ser fraccionarios, los exponentes, ¿no? Muy bien. La propiedad de las ecuaciones dimensionales, la dimensión de un número real va a ser igual a la unidad. Todo lo que tenga que ver, todo lo que sea un número va a ser igual a la unidad. Por ejemplo, tenemos a las razones trigonométricas, ¿no? Seno de 30 grados, ¿no? Un medio, entonces un número. Tangente de 37, 3/4, un número. Y la dimensión de un número va a ser igual a la unidad. Acá tenemos el producto de dos cantidades, ¿no? La dimensión. La dimensión o ecuación dimensional se va a poner acá un par de corchetes. Entonces la dimensión de un producto va a ser la dimensión de cada uno de los factores. De igual manera que de una división, ¿no? La dimensión, a ver, vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí está, como decía, de un número real, su dimensión va a ser igual a la unidad. Todo lo que sea número, ¿no? Y un producto va a ser la dimensión de cada uno de sus factores. Esto lo voy a repetir cuando solucionemos los problemitas, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. De un cociente también va a ser dimensión de un cociente, dimensión del numerador, como pueden ver acá, y dimensión del denominador. Si tenemos una constante, un número por una unidad, ¿no? La dimensión va a ser C, porque C viene a ser un número. Acuérdense que esta es la dimensión de cada uno de los factores. La dimensión de un número va a ser la unidad, y acá tenemos la dimensión de X. Si tenemos una potencia, entonces el exponente va a salir fuera del corchete. Va a ser la dimensión de X nada más. Muy bien, vamos a ver una propiedad muy importante como es el principio de homogeneidad. Dice, establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. Una ecuación es homogénea o también se dice correcta cuando todos los términos de esa ecuación tienen la misma dimensión. Por ejemplo, aquí tenemos la formulita que estábamos hablando, ¿no? De la velocidad. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? En este caso, tenemos acá tres términos algebraicos. A ver, un signo más, acuérdense, un signo más o un signo menos va a separar un término de otro. Un signo de relación también separa un término. Entonces podemos decir que esta ecuación, ¿no? Hay tres términos algebraicos, o sea, sería un, un polinomio de tres términos, ¿no? Muy bien. Entonces, estos tres términos van a ser iguales, pero no completamente iguales, sino iguales en dimensión.
dimensión de la velocidad final va a ser dimensión de la inicial y dimensión de la aceleración por el tiempo. Es decir, acá, como les estaba diciendo, tenemos una ecuación, pero acá evidentemente tenemos varias ecuaciones, ¿no? Entonces, esta propiedad de homogeneidad podemos utilizarla porque hay un principio algebraico que dice, ¿no? Si en un problema tenemos dos ecuaciones, para poder resolver el problema necesitamos dos ecuaciones. Si tenemos tres incógnitas, para poder resolver el problema necesitamos tres ecuaciones, ¿no? Entonces, acá en la física vamos a obtener eso, ¿no? Si tenemos aquí, por ejemplo, una ecuación con dos incógnitas o tres incógnitas, utilizando el principio de homogeneidad, ¿no? Voy a lograr más ecuaciones. Como pueden ver acá tenemos una ecuación. A ver, vamos a poner acá. Acá tenemos una ecuación. La primera con la tercera tenemos una segunda ecuación. Y la segunda con la tercera tenemos entonces tres ecuaciones. Y vamos a poder resolver un problema, ¿no? De tres incógnitas con una sola ecuación, pero siempre y cuando utilicemos el principio de homogeneidad. Entonces, la conclusión sería la siguiente, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar el principio de homogeneidad? Cuando aparentemente en el problema me falten datos. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver algunas dimensiones, algunas cantidades derivadas. Les decía que las cantidades derivadas, ¿no? Son aquellas que no son fundamentales simplemente, ¿no? O sea, que no están en las 7 fundamentales, ¿no? Acuérdense que las 7 fundamentales, ya lo han visto en el colegio también, tenemos a la longitud, a la masa, al tiempo, a la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. El área es una cantidad derivada, ¿no? No está en esas 7, el volumen, la velocidad, la aceleración, las fuerzas, la presión. A ver, vamos a ver entonces cómo obtenemos las fórmulas dimensionales, ¿no? O las dimensiones, acá dice dimensiones, como te decía, o la ecuación dimensional, también se habla de ecuación dimensional, ¿no? Fórmula dimensional o dimensiones, ¿no? El área, como saben, es largo por ancho. El largo es una longitud, el ancho es longitud, entonces sería L mayúscula por L al cuadrado. El volumen es largo por ancho por altura. Los tres son longitudes, ¿no? Los tres se miden, digamos, en metros, ¿no? Entonces sería L por L por L, L al cubo. Ya saben que aquí se cumple la propiedad del álgebra. Si tenemos el producto de tres potencias de igual base, se pone la misma base y se van a sumar los exponentes, ¿no? Acá los exponentes son 1, no se escriben, ¿no? Se sobreentienden 1 más 1 más 1, ya saben, haciendo un gran esfuerzo mental, 3. La velocidad del desplazamiento sobre el tiempo. Desplazamiento viene a ser longitud, L, el tiempo T. Ahora que utilizamos otra propiedad del álgebra, ¿no? Esta potencia que está en el denominador pasa al numerador, pero con el signo del exponente cambiado. Entonces, toda velocidad lineal, ¿no? Su dimensión va a ser LT a la menos 1. La aceleración es velocidad sobre tiempo, esta es su formulita, ¿no? Entonces, como ya tenemos aquí la fórmula o la dimensión de la velocidad, lo ponemos de frente. LT a la menos 1, acá está, LT a la menos 1, el tiempo es T. Nuevamente T a la 1 pasa arriba como T a la menos 1, y T a la menos 1 por T a la menos 1 es T a la menos 2. La fuerza es masa por aceleración.
La masa es M mayúscula y la aceleración va a ser LT a la menos 2. Ya lo tenemos acá, pues, ¿no? La masa es fundamental. Entonces, ¿no? Ponemos su dimensión, que viene a ser M mayúscula, ¿no? Según lo que hemos visto en la diapositiva anterior. La aceleración ya lo tenemos acá, LT a la menos 2. La presión, fuerza sobre área. La fuerza es masa por aceleración, que lo hemos visto acá. Masa M, aceleración LT a la menos 2. El área L al cuadrado y L entre L al cuadrado va a ser L a la menos 1, porque este L al cuadrado pasa al numerador como L a la menos 2. L a la 1 por L a la menos 2, sumamos los exponentes algebraicamente, 1 menos 2 menos 1. Trabajo, fuerza por distancia. La fuerza, lo tenemos acá, acá arriba la fuerza, masa por aceleración, ¿no? MLT a la menos 2 por la distancia que sería L, y L por L, L al cuadrado. Entonces sería ML al cuadrado T a la menos 2. La densidad, masa sobre volumen. La masa es M mayúscula, el volumen L al cubo, y esto va a pasar al numerador como L a la menos 3. La energía, masa por velocidad al cuadrado, ¿ya? Masa por velocidad al cuadrado. La masa es M mayúscula, la velocidad su dimensión, ya lo hemos visto arriba, LT a la menos 1 al cuadrado. Este exponente va a afectar a cada uno de los factores, ¿no? Entonces, este exponente afecta, por ejemplo, a la L, y tenemos acá L al cuadrado.
¿no? Afectando ahora a t a la menos 1, hay una propiedad del álgebra, potencia y potencia, se multiplican los exponentes, menos 1 por 2, menos 2. Entonces la energía va a ser ml al cuadrado t a la menos 2. Y aquí se pueden dar cuenta de que esta fórmula dimensional, esta ecuación dimensional, ¿no? Es igual a esta, ¿sí o no? ml al cuadrado t a la menos 2. A ver. Como podemos ver acá, entonces, vamos a ponerlo así, a ver, el trabajo, ¿no? El trabajo y la energía van a tener la misma fórmula dimensional, ¿no? El trabajo, la energía, todo lo que tenga que ver con la energía, ¿no? La energía cinética, la energía eólica, la energía nuclear, la energía potencial, ¿no? El calor también es una forma de energía. O sea, el trabajo, la energía y el calor van a tener la misma fórmula dimensional. Bien, vamos a ver ahora la adición de vectores. A ver, aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Este vector A con este vector B se van a sumar, ¿no? Cuando si yo quiero caminar de este punto a este punto, puedo ir, ¿no? Por aquí, por acá, llegar a este punto, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, una suma de vectores en el espacio, ¿no? En el espacio. Muy bien. La siguiente nos vamos a dar cuenta mejor. Como les decía, las cantidades físicas se clasifican entonces por su origen en magnitudes fundamentales, que ya lo hemos visto, y magnitudes derivadas, ¿no? Las fundamentales, vuelvo a repetir, son las 7 que hemos visto, ¿no? La longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de, perdón, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, ¿no? Y las cantidades derivadas que se expresan en función de las fundamentales. La otra clasificación de las cantidades, por su naturaleza, son cantidades escalares y cantidades vectoriales. Son las más importantes de la física, las cantidades vectoriales. Eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar, van al bazar y dicen, señora, despácheme 1 metro de cinta, ¿no? En dirección vertical. Entonces la señora va a decir, bueno, este señor está loco, ¿no? Como 1 metro de cinta en dirección vertical. Solamente dices 1 metro de cinta y ya la señora tiene idea a lo que se está refiriendo, ¿no? Entonces, cuando vas al mercado, por ejemplo, ¿no? Y vas a comprar 2 kilos de papa, no vas a decir, pues señora, despácheme 2 kilos de papa en dirección horizontal, sentido para la derecha, ¿no? Solamente diciendo 2 kilos, va a entender bien a lo que te estás refiriendo, ¿no? Estas cantidades que solamente necesitamos un número, o sea, su valor nada más, son las cantidades escalares, ¿no? Por eso dice acá, se describen leyendo el número en la escala del instrumento. Por ejemplo, la temperatura de un cuerpo, ¿no? La presión. O sea, solamente vamos a leer acá, ¿no? Entonces, las cantidades escalares son la longitud también, la masa, el tiempo, por definición también la energía, el calor, la potencia. Solo van a tener valor. Pero hay otras cantidades físicas, ¿no? Que aparte de su valor, necesitamos su dirección y su sentido, ¿no? Esas son las cantidades vectoriales. O sea, necesitamos 3 datos: valor, dirección y sentido. Ejemplo, la velocidad de un cuerpo, ¿no? Lo voy a explicar cuando veamos los problemas también, ¿ya? La velocidad de un cuerpo, si nosotros, por ejemplo, decimos un cuerpo se mueve con 20 metros por segundo, ¿no? Tenemos que indicar hacia dónde se está moviendo. De repente se está moviendo en esta dirección. O de repente se está moviendo en esta otra dirección, ¿no?
De repente se está moviendo para abajo, de repente en esta dirección, ¿no? De repente acá, si se mueve horizontalmente como estamos viendo acá, ¿no? De repente va para la derecha. Vamos a ver un poquito más grande esto, ¿ya? De repente va para la derecha, como vemos acá, ¿no? O de repente va para la izquierda. A estas cantidades, que aparte de su valor, debemos dar su dirección y su sentido, se llaman las cantidades vectoriales, ¿no? Entonces, las escalares solamente necesitamos su valor. Las vectoriales necesitamos aparte de su valor, su dirección y su sentido. Es un conjunto entonces de 3 elementos: valor, dirección y sentido. Muy bien. Representación, vamos a ver ahora la representación geométrica de un vector. A ver, un vector, ¿no? Un vector viene a ser un ente matemático. Por ejemplo, en este caso tenemos acá este vector. Este es una flechita, ¿no? Pero esta flechita, que es un vector, va a representar a esas cantidades vectoriales. Porque nosotros no podemos ver a la velocidad, ¿no? Pero sí podemos calcularla, podemos determinar la velocidad de un cuerpo, ¿no? No vemos a la fuerza, pero sentimos la fuerza cuando nos dan, por ejemplo, un empujón. ¿Cómo representamos esas cantidades vectoriales en nuestro cuaderno? La vamos a representar mediante un vector. O sea, los vectores van a representar a las cantidades vectoriales. Un vector se representa geométricamente por un segmento orientado flecha, dice acá, ¿no? O sea, es un ente matemático. ¿Por qué ente matemático? Porque se puede hacer operaciones matemáticas con los vectores. Se puede sumar, se puede restar, multiplicar, como vamos a ver más adelante. Aquí el vector va a tener 3 elementos. Su magnitud, también se llama su módulo. Vamos a ver dentro de un ratito. Cuando veamos, voy a hacerlo mejor esta parte, ¿no? Como le digo, un material que tenía grabado no ha salido. Ya, a ver, tenemos aquí la dirección, que viene a ser esta recta, ¿no? Generalmente a veces se dice dirección, no se dice sentido, pero por una cuestión didáctica, el vector va a tener 3 elementos. Va a tener su magnitud, o sea, lo que mide el vector, ¿no? Puede ser 2 centímetros, puede ser 5 centímetros, lo que tú quieras darle, ¿no? La dirección va a ser esta recta, que se va a determinar mediante este ángulo de acá, ¿no? Y el sentido, que lo determina la punta de flecha o cabeza, ¿ya? Entonces, acuérdense, 3 elementos, ¿no? Magnitud, que también se llama módulo, lo que mide el vector, su tamaño, su dirección y su sentido. A ver, entonces, cuando nosotros ponemos el vector, se va a representar con una letra mayúscula o una letra minúscula con una rayita encima. Entonces, acuérdense que con su rayita encima viene a ser su valor, su dirección y su sentido. Si no ponemos rayita encima, vamos a ver acá más adelante, a ver, cuando no se pone rayita encima, así por ejemplo como acá, sin poner rayita encima, solamente estamos viendo su magnitud, o sea, lo que mide el vector, ¿ok? ¿Ya? Con rayita encima es el vector, módulo o magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Con rayita encima, vuelvo a repetir, magnitud, dirección y sentido. Sin rayita, solamente su magnitud, lo que mide el vector. ¿Está claro? O también se le pone 2 rayitas verticales. A ver, vamos a verlo acá en las... Acá. A ver. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos... aquí se me olvidó poner la rayita encima.
el módulo de la suma del vector A más el vector B, ¿no? Cuando se ponen las raíces verticales, va a significar el módulo, ¿ya? Vuelvo a repetir, todo esto lo voy a explicar cuando veamos los problemas, ¿ya? Vamos a regresar a la diapositiva que estábamos. Bien. Bien, entonces vamos a ver ahora la regla del triángulo. La regla del triángulo consiste en sumar dos vectores y formamos un triangulito, ¿no? Tenemos acá el vector A, que lo vamos a poner en su misma dirección paralela. A continuación ponemos el vector B, también en su misma dirección paralela, haciendo coincidir la cabeza de A con la cola de B. El vector resultante va a ir de la colita del primer vector a la cabeza del segundo vector. Este vector verde reemplaza al vector A y al vector B, ¿no? Estos vectores ya no se toman en cuenta, solamente me quedo con el vector verde, que es la resultante, y va a ser la suma de A más B. Evidentemente, si la cabeza del vector, si la cabeza del vector C fuese al revés, entonces acá tenemos que están cabeza con cola, porque también se llama este método cabeza con cola, la cabeza de A con la cola de B, los vectores se van a sumar, ¿no? El vector A con el vector B se van a sumar, y acá el vector B con el vector C también se suman, y llega la colita de A, ¿no? O sea, donde partimos, llegamos donde partimos. Entonces, no va a haber en este caso resultante, ¿no? Porque imagínense cuando la cabeza de B se acerca a la colita de A, evidentemente el vector verde comienza a disminuir, ¿no? Disminuye hasta que se hace cero. Y como están cabeza con cola y cabeza con cola, los vectores se van a sumar. ¿Está bien? A más B más C va a ser igual a ¿cuánto? A 0. A esto también se llama polígono vectorial cerrado y lo vamos a ver en estática 1. ¿Eh? O sea, cuando los vectores están así, cabeza con cola y cabeza con cola, ¿no? Se llama polígono vectorial cerrado y su resultante va a ser igual a 0. Vamos a ver el método del polígono, ¿no? Este sería un método más general, parecido al anterior, también el método cabeza con cola, y se va a poner los vectores a continuación, ¿no? A, B, C, D, así, cabeza con cola y cabeza con cola y cabeza con cola. Evidentemente, esta es una suma vectorial, no escalar, sino vectorial. La resultante va de la cola del primero a la cabeza del último. La resultante va a ser A más B más C más D. ¿Qué va a pasar cuando este vector esté invertido, ¿no? Evidentemente, como hemos dicho en el caso anterior, los vectores están cabeza con cola, ¿no? Y acá también están cabeza con cola. O sea, están unos a continuación de otros, dando lugar a un polígono vectorial cerrado. Entonces, la resultante, ¿cuánto es? 0. Cabeza con cola se suma, A más B, B con C también está cabeza con cola, también se van a sumar, C con D, cabeza con cola, se suman, D con E también, y la resultante sería igual a 0. Muy bien, tenemos acá la adición de vectores, la regla del paralelogramo. En el paralelogramo los vectores deben estar más bien colita con colita, ¿no? Ponemos el vector A, acá tenemos la colita del vector B, y vamos a trazar paralela, ¿no? Paralela al vector A. La vamos a ver un poquito más grande. Acá trazamos una paralela al vector A y la paralela al vector B, dibujando acá un paralelogramo, ¿no? La resultante va a estar de la cola de los vectores a la intersección de las paralelas. Esto viene a ser el vector A más el vector B en forma vertical. Aquí está lo que le quería mostrar. Bueno, R con su rayita encima viene a ser el vector resultante. Acá está. Si le ponemos dos barritas, a ver, aquí vamos a poner esto como debe ser, ¿eh? Ya. A ver.
aquí debe ir su rayita encima, ¿eh? Acá también su rayita encima. Ya. Acá sin rayita, ¿no? O sea, cuando no ponemos la rayita encima, significa la longitud, la magnitud del vector, o sea, su tamaño, lo que hemos visto en la teoría anterior, ¿no? Su tamaño. O sea, R viene a ser su valor o su dirección y sentido, o mejor, magnitud, dirección y sentido, ¿no? Con su rayita encima. Sin rayita encima viene a ser solamente su magnitud nada más, lo que mide el vector nada más, ¿ya? O también podemos poner el vector con un par de barritas verticales. O, pero R con rayita, ¿qué cosa era? Acá está el vector A más el vector B. Acá está el vector A más el vector B. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, tres formas distintas de expresar la longitud de este vector resultante. Y utilizando la ley de cosenos, esto va a ser raíz cuadrada de la magnitud de A, o sea, sin rayita, o sea, este es el vector, ¿no? Magnitud, dirección y sentido, ¿correcto? Y A nada más sería lo que mide, su magnitud, ¿no? Sin rayita, su magnitud. Raíz cuadrada de lo que mide el vector A, ¿no? De la magnitud de B al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno de el ángulo que forman la colita de los vectores. El vector diferencia, el vector suma, como hemos visto en la anterior diapositiva, a ver, el vector suma, como tenemos acá, el vector suma une una cola con una cabeza. Acuérdense, el vector suma, ¿no? Este vector negro es la suma de estos cuatro vectores que están encima, ¿no? A, B, C, D. En el caso del vector diferencia va a unir cabeza con cabeza. Y la cabeza del vector diferencia señala al vector minuendo. O sea, ¿quién está primero? A. Entonces esto va a ser A menos B. El módulo, ¿no? El módulo, acá también falta su rayita encima. Vamos a ponerle acá. Ya, acá no, ¿no? Este es... con rayita encima es el vector, pero con un par de barritas verticales es el módulo del vector, ¿no? O sin ninguna rayita es el módulo, la magnitud, lo que mide el vector. Muy bien, entonces aquí va a ser también la ley de cosenos, igualito, la magnitud del primer vector al cuadrado, más la magnitud del segundo vector al cuadrado. Cuando es más, es suma de vectores, como hemos visto en el caso anterior, y cuando es la diferencia, acá le ponemos menos 2AB coseno de el ángulo que forman los vectores. También en la ley de cosenos, pues, ¿no? A ver. Bueno, son conceptos adicionales. Acá lo que podemos ver es lo siguiente, ¿no? Acá estamos viendo que este vector rojo, ¿no? Está uniendo dos cabezas. Y la cabeza del vector rojo, ¿no? El vector que une dos cabezas, que viene a ser vector diferencia. Y la cabeza señala el vector minuendo. O sea, sería A menos B. Acá está A menos B, ¿no? Acá le han puesto menos B, ¿no? Simplemente es el vector inverso de B. B positivo para la derecha, B negativo para la izquierda. Acá también tenemos otro ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, este vector, ¿no? Este vector de aquí, que también viene a ser el vector diferencia, pero solamente vean este de acá, ¿ya? Vean el de acá, ¿no? Pues no se confundan un poquito. Los vectores se pueden trasladar en forma paralela, ¿no? Correcto, acá trazamos una paralela, ahí está, sería el mismo vector. Dice, los vectores graficados se pueden trasladar a cualquier lugar siempre que se conserven sus tres elementos, magnitud, dirección y sentido. ¿No? O sea, el vector se puede trasladar en forma paralela. La igualdad de dos vectores, estos dos vectores, como pueden ver acá, son iguales,
¿sí? Porque tienen la misma dirección, ¿sí o no? El mismo tamaño, o sea, la misma magnitud, y también, como pueden ver, el mismo sentido. Pero en este caso, ¿estos vectores son iguales? No. ¿Entendió? Aquí también se han olvidado de poner la rayita encima. Vamos a ponerle, ¿eh? A ver. Acá sería su rayita encima. Y acá su rayita encima. Los vectores son iguales. ¿Sí? Tienen el mismo módulo, la misma dirección, el mismo sentido. En cambio, estos vectores no son iguales, porque tienen sentidos contrarios. Podemos decir que el vector A es la inversa del vector B. ¿Ya? Acuérdense, no son iguales. Pero sin embargo, sí son iguales en magnitud, ¿no? Son iguales en tamaño, pero no vectorialmente, porque tienen otro sentido. Para que dos vectores sean iguales, vectores con su raíz encima, tienen que tener la misma dirección, el mismo sentido y también la misma magnitud, o sea, el mismo tamaño. Acá los vectores son paralelos, ¿no? Paralelos, o sea, todos los dos son horizontales, ¿no? Bueno, en este caso el módulo de A va a ser lambda por B, ¿no? O sea, esto va a ser un número real, ¿no? Por ejemplo, si A es el doble, entonces lambda será dos veces B, ¿no? Ahora, si los vectores están en la misma dirección, ¿no? Horizontal, en el mismo sentido, entonces el ángulo que forma sería 0 grados, nos da lugar a el módulo de la resultante máxima, que viene a ser el módulo de A más el módulo de B. Y si están opuestos, forman 180 grados, entonces la resultante, el módulo de la resultante va a ser mínima, va a ser en este caso A menos B. Muy bien. Jóvenes, esperan un par de minutos para hacer los problemas. Voy a hacerlo enfocando la cámara a un papel porque mi presentación no ha salido. ¿Ya? Esperan un minuto, por favor. A ver, un ratito nomás, ya, un minuto. Oh. Ya. Profesor Percy, ¿todo bien? Sí, todo bien. Voy a poner la cámara para resolver el problema número 1. A ver. El problema número 1 dice lo siguiente. Ahí tienen ustedes sus problemas, ¿no? En una expedición espacial a un planeta, se propuso que durante la caída de una pequeña roca, la ecuación experimental dimensionalmente homogénea de la fuerza resultante es, a ver, nos dan esta ecuación, F igual a por V menos B por T elevado al cubo, donde F es fuerza. A ver, entonces vamos identificando lo que tenemos. F es una fuerza, ¿no? V es la rapidez. T, tiempo. Dice, determina las dimensiones de A y B respectivamente. O sea, en este problema 1 nos están pidiendo la dimensión de A
y nos están pidiendo la dimensión de B. O sea, tengo que calcular la dimensión de A y la dimensión de B. Entonces, vemos claramente acá que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces, cuando sucede eso, hemos dicho que vamos a utilizar, ¿qué cosa? El principio de homogeneidad. Principio de homogeneidad. Bueno, más adelante, para no escribir mucho, lo voy a poner simplemente pH. A ver, en este caso vemos que acá tenemos un signo menos, acá tenemos un término algebraico, acá tenemos otro término algebraico, un signo de relación, otro término algebraico. Acá tenemos tres términos algebraicos, ¿no? Ahora, esos tres términos, utilizando el principio de homogeneidad, son iguales, ¿sí o no? Pero no completamente iguales, sino iguales en dimensión. O sea, estamos viendo acá de que de una ecuación, ¿no? Vamos a tener tres ecuaciones. Entonces, si yo quiero calcular la dimensión de A, esto es lo que quiero calcular está acá, entonces voy a tomar este término que conozco, que es la fuerza, con este término de acá. Este sería la relación número uno. Digo, de la relación número uno, tenemos que la dimensión de A por V va a ser igual a la dimensión de F. Y hemos visto en la teoría que la dimensión de un producto va a ser la dimensión de cada uno de los factores, ¿no? La dimensión de la fuerza es masa por aceleración, mLT a la menos 2. Acá tenemos de que la dimensión de la velocidad, que viene a ser su magnitud, es la rapidez, ¿no? Porque ahí dice rapidez, es LT a la menos 1. O sea, la rapidez viene a ser el valor de la velocidad. Bueno, esto que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, o sea, va a ser M LT a la menos 2, ¿no? LT a la menos 2, LT a la menos 1 va a pasar acá a dividir. Y acá tenemos de que esta L con esta L se van a cancelar, ¿no? Y por un principio del álgebra tenemos que esta potencia que está con signo negativo pasa al numerador con signo positivo, ¿no? Entonces tenemos que la dimensión de A va a ser igual a M T a la menos 2 por T a la 1, menos 2 más 1 sería T a la menos 1. Muy bien, ahora vamos a tomar, ya tenemos la dimensión de A, vamos a tomar el primero con el tercero. Y acá le vamos a llamar relación número 2. De esta relación número 2 tenemos lo siguiente. A ver, la dimensión de B por T al cubo va a ser igual a la dimensión de F. Acá ya sabemos que es la dimensión de un producto. Ahora sí lo hacemos un poquito más rápido. La dimensión de un producto va a ser la dimensión de cada uno de los factores. T es tiempo, entonces tenemos T elevado al cubo. La fuerza ya sabemos que es masa por aceleración. T al cubo está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, ¿no? Muy bien. Entonces aquí va a ser T al cubo. Y nuevamente, ¿no? Acá tenemos un denominador. Va a pasar al numerador, pero con el signo del exponente cambiado. Y finalmente tenemos entonces que la fórmula dimensional de B va a ser igual a M, L, T a la menos 2 por T a la menos 3 va a ser T a la menos 5. ¿No? Entonces, la respuesta sería la A. Acá tenemos, ¿no? La dimensión de A y acá tenemos la dimensión de B, ¿no? Entonces la respuesta va a ser la A. Veamos el segundo problemita. Vamos a hacerlo acá, ¿ya? Dos. A ver, dice,
A ver, ahí están viendo si para que capturen la pantalla. Ahí está. Ya. Veamos la número 2. En el estudio de la física, la número 2 dice, las hélices de los drones deben girar rápidamente para sostenerse en el aire, vencer su propio peso. La fuerza de resistencia del aire, entre otros factores externos, dice, ¿no? Si la rapidez del dron está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. A ver, la ecuación que nos dan acá es la siguiente, ¿no? A ver, B igual a por T cuadrado más BF T cuadrado también, ¿no? Allá, este no es, este de acá no es T cuadrado. A ver, AT nomás dice, ¿no? A ver, ahí está. BF T cuadrado. Muy bien. Donde V es la rapidez, o sea, conocemos esto que es la rapidez, F es la fuerza, T tiempo, ¿no? Y nos están pidiendo la dimensión de B. En este problema me están pidiendo la dimensión de B. Evidentemente B está en este término, ¿no? Identificamos los términos algebraicos. Como no conozco A, nuevamente digo, aquí voy a utilizar el principio de homogeneidad. ¿También? Porque tengo dos incógnitas con una sola ecuación, ¿sí o no? Me faltan datos. Cuando sucede eso, utilizamos el principio de homogeneidad. Tenemos un más, acá hay un término, acá hay otro término, un signo de relación, otro término. Entonces, ¿cómo son estos tres términos? Van a ser iguales. Entonces, de frente decimos, a ver, de la relación número 1, ¿no? Como digo, ahora hacemos un poquito más rápido. Tenemos que B, F, T al cuadrado va a ser igual, perdón, como este no conozco, no lo tomo, pues tengo que tomar lo que conozco, que es este de acá. Vamos a borrar esta rayita de acá. Ya, ahora sí. Tomo los términos que conozco, ¿no? El de aquí con el de acá. ¿Está bien? Entonces, BFT cuadrado va a ser igual a V, pero no completamente igual, sino igual en dimensión, ¿no? Dimensión de un producto va a ser la dimensión de cada uno de los factores. Dimensión de F, fuerza, masa por aceleración, ¿no? M, LT a la menos 2, M es la masa, la aceleración ya saben, LT al cuadrado, T es tiempo, el tiempo va a ser T al cuadrado, y V acá es rapidez, que es el módulo de la velocidad, ¿no? Entonces va a ser LT a la menos 1, la fórmula dimensional de la velocidad. T a la menos 2 por T al cuadrado va a ser T a la 0. Y todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1, ¿no? Vamos a poner por acá, a ver. Todo recordando, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Evidentemente T a la 0 también va a ser igual a 1, ¿no? Entonces esto va a quedar así, pues, ¿no? M, L, T a la 0 igual a LT a la menos 1. Esto que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, ¿no? Entonces va a ser LT a la menos 1 sobre ML. Este es 1, pues, ¿no? ML, ya si quieren por 1. Ya. Esta L con esta L se van a cancelar. Y finalmente tenemos T a la menos 1 y M a la 1 va a pasar al numerador como M a la menos 1. Entonces tenemos que la fórmula dimensional de B va a ser, bueno, el orden de los factores mantener el producto. Vamos a poner M a la menos 1 primero y T a la menos 1. Ahí está. Sería el problemita número 2. Vamos a ver acá el problemita número 3. A ver. En el estudio de la física térmica de los gases ideales se suele trabajar con la temperatura, que nos da una idea del grado de agitación molecular. Para esta clase de estudios se emplea la ecuación dimensionalmente homogénea. A ver.
La ecuación de los gases ideales, PV igual a nRT. ¿Ya? Esto vamos a ver más adelante. ¿Sí? En este caso, donde P es la presión, V, volumen, N, número de moles, ¿no? La dimensión de las moles, ¿cuánto es? La cantidad de sustancia, su dimensión es N mayúscula, ¿se acuerdan? T no es tiempo, acá en este caso es temperatura. Y hemos visto que la temperatura, su dimensión es teta, ¿no? Acuérdense que el Sistema Internacional de Unidades, se lo voy a poner acá arribita, ¿ya? A ver, el Sistema Internacional de Unidades, tenemos a la longitud, a la masa, al tiempo, a la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sus sustancias. ¿También? Muy bien, entonces lo que nos están pidiendo en este problema, la dimensión de R, la ecuación dimensional de R, la dimensión o la fórmula dimensional de R. Muy bien. Entonces tenemos que P es la presión, dice, ¿no? Y la presión es fuerza sobre área, o sea, va a ser M, L a la menos 1 por T a la menos 2. V dice acá que es volumen, y el volumen es L al cubo. N es el número de moles, entonces su dimensión va a ser la mol, N mayúscula su dimensión, ¿no? Bueno, estamos hallando la dimensión, ¿ya? En este caso conocemos todo, o sea, por eso estamos hallando de frente la dimensión del primer miembro y la dimensión del segundo miembro. Número de moles, ¿no? Su dimensión es N mayúscula. Debemos calcular la dimensión de R. Y la temperatura, acá está la temperatura, su dimensión es teta, ¿no? Teta mayúscula. Bueno, esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿no? M a la menos 1, T a la menos 2 por L al cubo sobre NR, ¿no? Perdón, N teta. Igual a la dimensión de R. Bueno, vamos a poner primero la dimensión de R. Va a ser igual. A ver, L a la menos 1 por L al cubo, vamos a tener ahí, se pone la misma base y se suman algebraicamente los exponentes, ¿no? Por T a la menos 2, por N, este tiene N a la 1, se sobreentiende, pasa al numerador con N a la menos 1. Teta a la 1 pasaría como teta a la menos 1. Entonces tenemos que la dimensión de R va a ser igual a M menos 1 más 3, L al cuadrado, por T a la menos 2, ¿no? Por N a la menos 1 y por teta a la menos 1. La respuesta en este caso es la C. ML cuadrado, T a la menos 2, N a la menos 1, teta a la menos 1, ¿no? Respuesta la C. Muy bien. Veamos la número 4. Aplicando el principio de homogeneidad, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, veamos la número 1. Dice, el trabajo y la energía no tienen la misma fórmula dimensional. A ver, veamos. Vimos que la dimensión del trabajo, ¿no? A ver, el trabajo es fuerza por distancia, ¿sí o no? Vamos a poner acá así, ¿no? Trabajo es igual a fuerza, vamos a escribirlo, no por distancia. Entonces la dimensión del trabajo va a ser la dimensión de la fuerza por la distancia, ¿no? Entonces la dimensión del trabajo, la fuerza es masa por aceleración, mLT a la menos 2, la distancia es L, entonces tenemos que la dimensión del trabajo va a ser igual a M, L por L, L al cuadrado por T a la menos 2.
Me hablan de la energía, ¿no? Vimos que la energía, pero sí mejor, era masa por velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a dar la fórmula dimensional de la energía. Nos cerramos en un par de corchetes, ¿sí? Donde tenemos que la energía, la masa es m, la velocidad lt a la menos 1, como está elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, y como vimos en la teoría, esta potencia afecta a cada uno de los factores, ¿no? Entonces tenemos que la dimensión de la energía va a ser igual a m por L al cuadrado, ¿no? Afectando a la L, afectando a la T, T a la menos 2. Y como pueden apreciar, sí tienen la misma fórmula dimensional, ¿no? Entonces la primera es falsa, porque dice que no tienen la misma dimensión. Veamos la segunda. Dos cantidades físicas diferentes pueden tener dimensiones iguales. Esta sería verdadero, ¿no? ¿Por qué razón? Por lo siguiente, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos que la velocidad angular es ángulo sobre tiempo. Dimensión de la velocidad angular la dimensión de un ángulo vimos en la teoría que era igual a 1. El tiempo es t. Entonces t a la 1 pasa arriba como t a la menos 1. Ahora vamos a ver la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. En este caso t es periodo. ¿Qué viene a ser el periodo? Un cierto tiempo, ¿no? Entonces llamamos la fórmula dimensional de la frecuencia. La dimensión del tiempo es t. T a la 1 pasa arriba como t a la menos 1. Y como podemos apreciar, van a tener la misma fórmula dimensional. O sea, la segunda es verdadera. La número 3 dice, dos cantidades físicas que se multiplican o dividen deben tener las mismas dimensiones. A ver. Sean las cantidades x e y. Entonces, si vamos a multiplicar estas cantidades, x por y, entonces acá sería dimensión de x y dimensión de y. Ahora la vamos a dividir. Dice que se multipliquen, acá está, que se dividan. Y hemos visto en la teoría que en este caso va a ser dimensión del numerador y dimensión del denominador, ¿no? Entonces sería dimensión de x sobre dimensión de y. Y evidentemente esto va a ser dimensión de x por dimensión de y. Como tiene exponente 1, sería menos 1. Entonces, como podemos ver acá, esto tiene diferentes, ¿no? Diferentes fórmulas dimensional. Entonces, la tercera sería falsa, ¿no? La respuesta acá sería falso, verdadero, falso, ¿no? Falso, verdadero, falso. Respuesta a la C. Veamos el problemita número 5.
Bien, veamos el problemita número 5. En ese problema dice, la figura muestra 3 vectores cuyos módulos, a ver, acá tenemos el vector C, me están dando así. Esta es la figura, a ver. Tenemos acá el vector C. Por acá tenemos el vector B. Y acá tenemos el vector A. En este caso, aquí me dicen que el vector C, este es el vector, como le decía, con su raíz encima, y su módulo, o sea, así su módulo con su raíz encima y con 2 barritas verticales, su longitud, su magnitud, ¿no? Es 2 raíz de 3, ¿está bien? Este es el vector y este es su longitud, su tamaño, su magnitud, ¿ya? 2 raíz de 3 unidades, esto ya dice, ¿no? Acá tenemos el vector B, que lo voy a poner aquí, y su módulo, me están dando como dato, su módulo es igual a ¿cuánto? A 4 unidades. Como les decía, el módulo, si este es el vector, su módulo se va a poner así el vector con un par de barritas verticales, o simplemente le vamos a poner B sin ninguna rayita, ¿no? Estos dos son iguales, ¿está bien? Nos están dando este ángulo que es 30 grados. Allá, acá tenemos el vector A. Este es un módulo. Como le digo, simplemente podemos poner acá B nada más, y acá podemos poner C, que es un módulo, ¿no? Y acá también podemos poner A nada más, sin ninguna rayita, que me indica solo su longitud, solo su tamaño. ¿Está bien? Este ángulo de acá dice que es 30 grados, y este ángulo de aquí es 60 grados. Se cumple la siguiente condición, dice, ¿no? A más C, vector A más C, módulo, igual a vector A menos B, módulo. Entonces, explicamos de que si yo tengo, por ejemplo, un vector, a ver, aparte, ¿no? Aparte, por ejemplo, A, este es un módulo, ¿también? Acá tenemos un vector B, este es un módulo. Este es el ángulo que forma los vectores, el ángulo teta, por ejemplo. Y por la regla del paralelogramo, vamos a calcular la resultante trazando paralelas, ¿no? A partir de la cabeza de un vector paralela al otro vector. Acá también paralela al otro vector. Y como vimos en la teoría, en la interacción de las paralelas tenemos el vector resultante, ¿no? ¿Sí? Entonces, este viene a ser el vector resultante, ¿sí? Que viene a ser la suma del vector A más el vector B. ¿Sí o no? Acuérdate que este vector resultante, ¿no? Su módulo viene a ser simplemente R, ¿no? Su longitud, lo que mide. Y por el método del paralelogramo se calcula el módulo de R. Ahora, este R con rayita es la suma vectorial de A más B. Entonces lo podemos poner así. A más B módulo, que viene a ser R. Como les decía, por esta regla del paralelogramo, utilizando la ley de coseno, tenemos que el módulo de la resultante va a ser la raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado, más el segundo vector al cuadrado, más, si es suma, el doble producto del primero por el segundo, el coseno del ángulo que forman los vectores. ¿También? En este caso tenemos el módulo de A más C. El módulo de A más C, entonces, viendo acá, que sería la resultante de A más C, sería entonces la raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado, más el módulo del segundo vector al cuadrado, más, porque suma, el doble producto del primero por el segundo, por el coseno que forma los ángulos A y C. Y acá tenemos el ángulo que forma, bueno, ahí está, ¿no?
Vuelvo a repetir esto último, creo que no lo han visto. A ver. Tenemos en este caso entonces, comparando con lo que hemos hecho acá, el módulo de A más C, ¿no? Viene a ser la raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado, módulo del segundo vector al cuadrado, más el doble producto de los vectores por el coseno del ángulo que forma. Y en la figura el ángulo que forma, ¿cuánto es? 30 grados, ¿no? Igual a el módulo de A menos B, que vimos en la teoría, también igualito, raíz cuadrada del módulo del primer vector, más el módulo del segundo vector. Como es menos, acá también será menos, 2AB por el coseno que forman A y B, el coseno del ángulo, que en este caso, ¿cuánto es? 60 grados, ¿no? Ahí está. Bueno, como tenemos ahí dos raíces cuadradas, ¿no? ¿Qué hacemos para eliminar la raíz? Lo elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces la raíz se va con el cuadrado, que también la raíz se va con el cuadrado. Tenemos que el módulo de A, ¿no? ¿Cuánto es? A, ¿no? A. Es lo que queremos calcular, porque en este problema me están diciendo justamente la magnitud de A. La magnitud, ¿no? El módulo, el tamaño de A es lo que deseo calcular. C es 2 raíz de 3 un módulo. 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. 2, el módulo de A que deseo calcular. El módulo de C, 2 raíz de 3. Por el coseno de 30. ¿Cuánto es el coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. Acá tenemos el módulo de A cuadrado, módulo de B, que es 4, entonces sería 4 al cuadrado, 2A, que es lo que quiero calcular, por el módulo de B, que es 4, por el coseno de 60, que viene a ser ¿cuánto? 1/2, ¿no? Bueno, entonces como aquí estamos viendo, se está repitiendo aquí A cuadrado con A cuadrado, se va a cancelar. Acá tenemos que esta potencia afecta a cada uno de los factores, ¿no? Afectando al 2 sería 4 por raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, se va a la raíz y queda 3 más 2 por 2, acá sería 4. Perdón, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? O si no, ahí no lo dejamos. 2 por 2 sería 4, ¿no? Raíz de 3 por raíz de 3 va a ser 3, va a ser raíz cuadrada de 9, o sea 3. Sobre este 2, ¿no? Por A. 4 al cuadrado sería 16. Bueno, acá sí vamos a simplificar. Esta sería menos, ¿no? Menos 4A. Bueno, acá sacamos mitad 1, mitad 2. Acá sería 6A, ¿no? 4 por 3, 12. Más 6A igual a 16 menos 4A. Este menos 4A pasa al otro lado a sumar. Y el 12 pasa a restar, ¿no? 6 más 4, 10. Y acá, ¿cuánto sería? 4, ¿no? Entonces, A va a ser igual a 4 sobre 10, ¿no? ¿Cuánto viene a ser A? 0,4. ¿Está bien? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? La C, ¿no? Veamos el problemita número 6. A ver, acá dice mucha cantidad de físicas son vectoriales, por tanto están definidas por una magnitud y una dirección. En este contexto se tienen dos vectores A y B en un mismo plano. Si la máxima resultante es 17 unidades y la mínima es 5 unidades, determine la magnitud de la resultante de estos vectores cuando sean perpendiculares. Bueno, hemos visto en la teoría que la resultante máxima es cuando los vectores están uno a continuación del otro, ¿no? Vamos a poner acá tenemos por ejemplo el vector A, este es su módulo, y acá tenemos el vector B, ¿no? El vector B a continuación, ¿no? A continuación tenemos el vector B, este es su módulo, entonces aquí la resultante, el módulo de la resultante va a ser máxima, que va a ser la suma de los módulos. Acuérdense que sin rayita es el módulo, o sea, la magnitud de los vectores. En este caso me están diciendo que
la máxima resultante es 17, es decir, sean los vectores A y B, entonces ponemos acá, ¿no? Sean los vectores A y B, cuyos módulos o longitudes o magnitud son A y B, sin rayita, ¿no? Entonces, acá me está diciendo que A más B es, sabemos que es la resultante máxima, ¿no? Y eso me están dando como dato que es 17. Ahí tengo una ecuación, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si los vectores están opuestos? Digamos que un vector esté para la derecha y el otro vector esté para la izquierda, ¿no? Por ejemplo, que A esté así, ¿no? Aquí tenemos el vector A, acá tenemos el vector B, ¿no? Entonces, aquí los vectores se van a restar, ¿no? Y el módulo de la resultante va a ser mínima. Este es el vector A, este es su módulo, este es el vector B y este es su módulo, su longitud. Entonces va a ser el vector de mayor módulo menos el vector de menor módulo. En este caso me están diciendo que la resultante mínima es ¿cuánto? Es 5. O sea, en este caso, ¿no? Decimos que A menos B es igual a ¿cuánto? A 5. Tenemos entonces dos ecuaciones, ¿no? Ecuación 1 y acá tenemos la ecuación 2. Simplemente vamos a sumar miembro a miembro, ¿ya? Entonces tenemos que más B con menos B se cancela. Y tenemos acá 2A igual 17 más 5, ¿cuánto es? 22. ¿Cuánto es la mitad? La mitad va a ser igual a 11. Si A vale 11, ¿cuánto vale B para que sumen 17? Evidentemente B, ¿cuánto vale? 6. ¿Está bien? Entonces ya tenemos que los módulos de A y B son 11 y 6. ¿Está bien? Entonces ahora me están diciendo cuánto será el módulo cuando formen 90 grados, ¿no? Entonces 90 grados sería así, ¿no? Digamos que acá tenemos el vector A, cuyo módulo es igual a 11. Acá tenemos el vector B, cuyo módulo es igual a 6. Y el ángulo que van a formar va a ser 90 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo la resultante? Por la regla del paralelogramo. Trazamos paralela a partir de la cabeza de cada vector, ¿no? Y la resultante va a estar de la colita a la intersección de las paralelas. Como hemos trazado una paralela, acá también sería 90. Como este es 11, evidentemente acá también es 11, ¿no? Y acá tenemos el módulo de la resultante, sin ninguna rayita, ¿no? Y evidentemente en este triángulo rectángulo aplicamos Pitágoras, ¿no? Entonces, cuando los vectores sean perpendiculares o ortogonales, para hallar el módulo de la resultante, aplicamos Pitágoras, ¿no? Este viene a ser el módulo de A, pues, ¿no? El módulo de A, ¿no? Entonces sería A cuadrado más B cuadrado, ¿no? R cuadrado va a ser igual a sería 11 al cuadrado, más B que sería 6 al cuadrado, ¿no? Entonces acá sería 11 al cuadrado, sería 121, ¿no? 6 al cuadrado, 36. ¿Está bien? Sumamos 121 más 36 y eso nos da 157. Y este cuadradito va a pasar al otro lado como raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 157. Unidades, pues, ¿no? Es el módulo. ¿Eh? Veamos a continuación el problemita número 7. A ver ahí para que lo copien. Ya, a ver. Bueno, aquí hay una cuadrícula. Vamos a hacer la cuadrícula rapidito. A ver. 1, 2, a ver,
Bueno, jóvenes. Yo les he hecho una presentación muy bonita, pero lamentablemente no ha salido. Ahí, por eso lo que estoy dibujando acá. ¿No? Pero voy a ver por qué no ha salido, ¿no? En este caso. Ya. Acá me está diciendo que cada cuadradito tiene una unidad, ¿no? Por cada cuadradito uno y acá también es uno, ¿no? ¿Sí? Ya está. A ver. Entonces nos están dando estos tres vectores, A, B y C. Esos vectores voy a ponerlo con negrito, ¿ya? A, B y C. A ver. Acá tenemos, aquí para acá el vector, ¿no? A. Allá. 1, 2, 3, 4, 5. Allá, acá era 5, no me importa. 1, 2, 3, ¿no? De aquí, 1, 2, 3. Acá tenemos el vector A, que ahí en su problema está con rojito, ¿no? Acá tenemos el vector A, el vector C, el que está con amarillo, lo tenemos aquí, ¿no? El vector C. Y acá tenemos el vector azul, que viene de acá para acá, más o menos, a ver, sí, de acá para acá. Bueno, he hecho un cuadradito de más, me interesa eso. Acá tenemos el vector B, ya. Aquí vamos a hacer una cosa, ¿ya? Presten atención, ahí está este es el problema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? A ver, si tenemos un vector, ¿no? Tenemos un vector, ahí está. Cabeza con cola con otro vector, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el vector A, acá tengo el vector B. Entonces, el vector suma, hemos dicho que por la regla del triángulo, va de la colita del primero a la cabeza del segundo, de acá para acá, miren, ven, de acá para acá, ¿ya? Ahí está. Este vector que es el vector C. Evidentemente, este vector C viene a ser la suma de A más B. ¿Está bien? ¿Correcto? O sea, A más B se suman y me da el vector C. ¿Qué va a pasar si yo tengo el vector C? Voy a hacer el proceso inverso, ¿verdad? Tengo el vector rojito y voy a hallar dos vectores que me reproduzcan el rojito. Para eso los vectores deben estar cabeza con cola, ¿no? Acá ya sabes que A y B se van y te queda la resultante que es C. Haciendo el proceso inverso, yo puedo decir que este vector rojito puede ser este vector, ¿no? Más este vector. ¿Sí o no? O sea, se va el rojito, me quedo con los azules, ¿no? ¿Por qué? Porque cabeza con cola se suma y me da C. A estos vectores se llaman vectores componentes. A estos dos de acá, A y B,
Se llaman vectores componentes. Porque van a componer el vector C. Acá también, ¿no? Si tenemos aquí, por ejemplo, comienzo acá por la cola y termino en la cabeza, ¿no? Sería este vector, cabeza con cola con este vector. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se van los azules y me quedo con el rojo. Entonces, comienzo por la cola, miren, y termino en la cabeza. ¿Está claro? Entonces, acá este vector lo voy a reemplazar con otros dos vectores que me sean para mí conocidos. Va a ser este vector rojito que estoy poniendo acá, ¿no? Más este vector rojito de acá. Como pueden apreciar, estos dos vectores rojitos se van a sumar y van a reemplazar al negrito. ¿Ya? Acá también este vector negrito comienzo por la cola y termino en la cabeza. Entonces va a ser este vector, cuando yo sume este vector rojito con este otro vector rojito, ¿no? Por esto van a dar el vector negro, o sea, se va el negro y me quedo con sus componentes. Acá también comienzo por la cola y termino en la cabeza. ¿Ya? Entonces, estos dos vectores rojitos reemplazan al vector negrito. Pero, ¿cuánto vale este vector rojito? A ver, 1, 2, 3, cada cuadradito vale 3, sería 3, acá sería 2, ¿no? Acá sería 2 y acá sería 1, ¿no? 1. Esta componente sería 1 y esta componente de acá, a ver, ¿cuánto sería? 3, ¿no? 3. A continuación, hallo la resultante a lo largo del eje X. Todos los vectores horizontales. 2 para la derecha, positivo. Para la derecha, positivo. Para la izquierda, negativo. 1 para la derecha, positivo. 3 para la izquierda. Miren la cabeza, está para la izquierda, negativo. Evidentemente, ¿esto cuánto da? 0. R de X va a ser igual a 0. R de Y. Para arriba positivo y para abajo negativo. Para arriba tenemos 3. ¿Está bien? Para arriba tengo este 1. Y para abajo tengo este 2. Negativo porque está para abajo, ¿no? Y sería negativo. Entonces tenemos de que R de Y va a ser 4 menos 2, 2. Entonces, en general, en este caso vemos claramente que la resultante va a ser igual a 0, ¿no? Porque no hay resultante en el eje X. En general, como este vector va a ser horizontal, R de Y va a ser horizontal, va a quedar así, ¿no? R de Y, horizontal. Perdón, R de X, ¿no? R de X horizontal. R de Y vertical. Como es horizontal y vertical, este ángulo va a ser 90 grados. Y hemos visto que cuando los vectores forman 90 grados, como hallamos la resultante, aplicando Pitágoras, ¿no? R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado. Pero en este caso particular, R de X es 0. ¿No? 4, raíz cuadrada de 4, 2. ¿No? La resultante va a ser igual a 2. Veamos el problemita número 8. Bueno, en este caso dice dos vectores A y B de magnitudes 3 y 4 unidades, ¿no? Ahí tenemos el vector A y el vector B. Acá tenemos el vector B, ¿no? El vector A, su magnitud es igual a 3 unidades, ¿no? ¿Está bien? El módulo de A es 3 unidades y el módulo de B va a ser, ¿cuánto dice? 4 unidades, ¿no? El módulo, 4 unidades. Este es el ángulo θ que forma. Y acá me están dando este dato, ¿no? A ver. Dice M. Y M dice acá es igual a el módulo de A más el módulo de B. Y N es el módulo de A menos el módulo de B. Lo que me están pidiendo calcular es raíz cuadrada, vamos a poner por acá, pide, ¿no? Pide raíz cuadrada de m cuadrado más n al cuadrado. A ver. Hemos visto entonces que en el anterior problema, ¿no? Que m
hace dos problemas vimos que era el módulo de la resultante, o sea, la raíz cuadrada del módulo de A cuadrado más el módulo de B cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo que formaban, ¿no? Ahí está. Bueno, en este caso tenemos que el módulo de A vale 3 y el módulo de B 4, ¿no? Entonces M va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿no? Más 4 al cuadrado, más 2A que vale 3, B que vale 4, por el coseno de teta, ¿no? Entonces tenemos de que M va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado sería 9, más 16, más 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 coseno de teta, ¿bien? Ahí está. N va a ser igual a raíz cuadrada de 9 más 16 es 25, más 24 coseno de teta, ¿está bien? Ahora, como me piden m cuadrado, entonces esto lo elevo al cuadrado del primer miembro y al cuadrado del segundo miembro. Entonces tenemos acá de que m al cuadrado va a ser la raíz con el cuadrado se cancela y nos va a quedar acá 25 más 24 coseno de teta. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar acá, ¿no? Profesor Percy, buenos días. Sí. Disculpe, la hora de receso es 9:50. Uy, caramba, ya, un par de minutos nomás, ya termino acá ¿ya? Bueno, acá tenemos el módulo de la diferencia de la raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado, módulo del segundo vector al cuadrado. Cuando es menos, se acuerda que era menos 2AB por el coseno del ángulo que forma, que es el mismo ángulo teta, ¿no? Entonces, a ver acá igualito, n va a ser raíz cuadrada de A. ¿Cuánto vale A? 3, 3 al cuadrado. B vale 4, 4 al cuadrado, ¿no? Menos 2AB, ¿está bien? Que en este caso va a ser 2A que vale 3, B que vale 4, por el coseno de teta, ¿no? Igualito acá, ¿no? Va a ser acá 9 más 16, 25, ¿no? Menos, acá sería 24 coseno de teta. Y esta raíz cuadrada, bueno, vamos a elevarlo igualito que el otro al cuadrado. Entonces tenemos que n cuadrado va a ser, la raíz se va con el cuadrado y va a quedar 25 menos 24 coseno de teta, ¿no? Lo que piden, a ver, vamos a poner acá piden la raíz cuadrada de m al cuadrado más n al cuadrado. A ver, m al cuadrado ya lo tenemos acá, 25 más 24 coseno de teta, ¿no? 25 más 24 coseno de teta. Y n cuadrado está acá, 25 menos 24 coseno de teta. Qué fácil, ¿no? Entonces acá se van, ¿sí o no? ¿Está bien? Estos dos se van y 25 más 25, ¿cuánto es? 50. Y 50 va a ser 25 por 2, ¿sí o no? 25 por 2. Esto va a ser raíz cuadrada, ¿no? De 25 por 2 va a ser raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de 2. Entonces raíz cuadrada de 25 es 5. 5 raíz de 2, ¿no? La respuesta sería 5 raíz de 2. La D, ¿no? Respuesta la D. Ya. En los problemas propuestos, van a corregir el problema número 5. El problema número 5 de los propuestos dice que el ángulo que forma A y B es 30 grados, ¿no? Problema 5. Problema 5. El ángulo que forma A y B dice 30 grados. No es 30 grados, sino 60 grados. No se van a romper la cabeza y no sale. ¿Ya? Pues 60 grados sale. En el problema número 6, acuérdense que el baricentro divide a la mediana en dos partes, como 1 es a 2. ¿Está bien? Como 1 es a 2. ¿Ya? Si no les sale esos problemitas, ya más adelante les explico en la próxima clase. ¿Ya? Bien, jóvenes, muchas gracias. ¿Ya? Va a entrar el otro profesor, ¿no? Muy bien. Charito.